Listo. Bueno, hoy es 19 de noviembre de 2020, estamos en Buenos Aires para realizarle una entrevista a María Isabel Osorio Herrera. Estamos con Carlos Pérez y con Laura Benadiva, y María Isabel nos va a contar su experiencia, ¿sí? Su experiencia sobre el exilio, o sea, su historia de vida, incluyendo el tema del exilio. Y esta entrevista va a ser grabada, por lo cual le preguntamos a María Isabel si acepta que esta entrevista se suba a las redes. Totalmente de acuerdo, acepto. Bueno, también entonces, aclaramos, ¿qué? perdón, aclaramos No. también que siempre que usemos esta entrevista te vamos a avisar a vos para pedirte autorización. Y que esta entrevista se te va a dar a vos. Sí, perdón. Esta entrevista termina y se te da la filmación a vos también. O sea que la vas a tener vos en tu poder. Bien. Bueno, la idea es empezar, es para esta investigación, es para el mapa del exilio, y bueno, nos gustaría que te presentaras. Bien. Me llamo, como ya se ha dicho, María Isabel Osorio Herrera, nacida en Madrid en plena Guerra Civil Española, el 12 de septiembre de 1936, en un sanatorio donde estaban totalmente ocupados por milicianos. Así que nací en medio de bombardeos y de todo. Mi papá estaba en el frente, republicano, médico voluntario, para la República, por supuesto. Y mi mamá, entre tanto, internada para darme a luz y con complicaciones que mi papá tuvo que hacerse una corridita, esas transfusiones directas que se hacían porque no había forma de implementar en la guerra lo de las transfusiones desde un frasco. Así que bueno, me identifico bastante con algunos capítulos de Almudena, de los libros de Almudena. Así que bueno, papá, su último lugar de estadía fue en Barcelona, donde en el 39, marzo, apagó la luz. Y mi mamá lo esperaba con nosotros en Bélgica. Así que ahí yo alcancé a cumplir los 2 años y medio y desde allí partimos para aquí, para la Argentina. Teníamos ya la reserva de estadía porque mi abuelo acababa de dejar la embajada española, así que él pudo ingresarnos sin tener que hacer ningún tipo de residencia en el hotel de inmigrantes. Así que bueno, aquí al poco tiempo de llegar cumplí los 3 años y desde entonces mi vida es mitad y mitad argentina, mitad española. Argentina porque bueno, toda mi etapa educativa que consistió en escuela primaria, escuela secundaria magisterio y terciario profesorado de historia y geografía. Casada con un canario, así que seguí atada a los lazos españoles, viuda desde hace 23 años. Y bueno, a ver, ¿qué otra cosa se me ocurre decir? Sí, mi parte española muy, muy vivida porque a mi papá le costaba hablar de la España dejada. Para él era un dolor tremendo. Pero bueno, él salió con toda su familia, hermanos, sobrinos. Mi mamá no, para mi mamá fue un dolor muy grande porque en España quedaba su hermana, sus amigas, toda la historia de su vida. Pero bueno, esas cosas del destino de acompañar a su marido. Y es más, mi papá después de un tiempo, aunque él no quería saber nada de España, pero le ofrecía viajar, y mi mamá sin él no quiso nunca volver a España, y es más, decía que ya se había despedido de los suyos
y ya no tenía tanta necesidad de tener que volver a despedirse. Así que bueno, no sé qué más puedo agregar. Bueno, me interesa muchísimo toda la etapa de la historia española y qué cosa, leyendo a mi abuelo, leyendo un estudio que se ha hecho ahora sobre mi abuelo, estoy dándome cuenta que él no estaba atado a una idea política, pero que lo popular era lo que predominaba, siempre dentro de todo lo que él eh, había expresado, porque era un maurista, dicen que era un maurista acérrimo, pero dentro del maurismo él se daba cuenta que tendría que haber sido una ideología más populista. El entrevistador que hace su estudio, su biografía, dice que sería porque él era madrileño de las clases populares, y entonces eso no lo pudo olvidar. ¿Nos podrías decir el nombre de tu abuelo? Sí, justamente acá tengo el libro que Ah, bien. Osorio y Gallardo, Ángel Osorio Gallardo. Ángel Osorio Gallardo. Y, y bueno, yo ahora que estoy revisando todo este ensayo que se ha hecho, entendí el por qué también mi manera de pensar es hacia el populismo y que, bueno, he hecho marchas por memoria, verdad y justicia. Así que acá ya me explico el por qué me ha impulsado eso a participar. Ahora estoy un poco limitada porque el año pasado me caí, me rompí la cadera y ya tengo prohibidas las marchas, pero que ganas de volver a marchar por lo que haga falta, ahí está. ¿Y, Así que y no sé qué más. Sí, cómo estaba conformada tu familia? Porque hablas de vos y de tus padres, pero tenés hermanos, sí, tenías... bueno, de España salimos mamá, luego mi padre que se agregó, y mis dos hermanos, una hermana mujer, un hermano varón, que por supuesto se llamó Ángel Osorio, por ser uno de los varones mayores de la familia. Así que bueno, ellos dos murieron, mi hermano hace 20 años y mi hermana hace 7. Así que yo, la más chica de la familia, quedé en pie. Y bueno, sí, en mi casa yo trataba de que mi papá me hablara un poco más de toda la cuestión, eh, pero bueno, me arrepiento porque yo era más joven y no supe encarar qué me interesaba. El regimiento, los lugares donde había estado, los mencionó alguna vez donde había estado, y sí, el último lugar a cargo de la constitución de un hospital de sangre en Barcelona. Mm. Tengo, guardé de él un distintivo de su uniforme con el grado de capitán. Bueno, aquí nos esperaba mi abuelo con mi abuela y una tía, y después fueron llegando también los hermanos de mi padre con sus mujeres y sus hijos. Así que la familia principal de mi padre estuvo constituida casi completa. Eh, a mí, por supuesto, el único lugar donde me dejaban ir era el Centro Republicano Español, pero yo era muy chica, muy joven, y ahí eran todos mucho más mayores. Así que pedir que me dejaran ir a algún centro español, mi papá decía, son todos franquistas. Y por casualidad me permitieron ir eh, a un centro canario, porque un día fue un periodista que había llegado de Canarias, que tenía una hija más o menos de mi edad, fueron a visitar a mi abuela ya viuda, y entonces mi mamá me dijo, mira, hemos conocido una chica que seguramente quiere ser amiga tuya. Bueno, nos hicimos amigas de esta canaria, que
me llevó a la primera fiesta que tuvo oportunidad, me llevó al Centro Canario y ahí conocí a mi marido recién llegado, hacía poquitos, creo que un año hacía de su estancia en Buenos Aires. Así que venía con todo el recuerdo de sus islas, así que empecé a cantar folías, isas y malagueñas. Así que, y me adherí mucho, no, me adherí, me sentí muy cómoda con su familia. Así que ahora me quedan, por parte de la familia de él, me quedan un montón de sobrinos y sobrinos nietos. Nos reunimos y cantamos las cosas canarias. Así que yo pasé de cantar pasodobles a cantar cosas canarias. ¿Y cómo son las cosas canarias que se cantan? Las cosas canarias, que son las isas malagueñas y folías, que son muy, muy, muy lindas, y que si quieren alguna vez escuchar buenos conjuntos, están los sabandeños y los gofiones, que son, para variar, unos de Gran Canaria y los otros de Tenerife. Así que entre ellos también hay pequeña grieta, pero son muy buenos todos, así que sí, sí, porque acá en el exilio se llevaban mucho mejor los tinerfeños de los gofiones, pero bueno, mientras estuvieron en las islas siempre había un poquito de pica, cuál era la isla mejor, la que tenía mejores costas, la que tenía mejores campos, así que siempre había un poquito como el Boca y River de aquí. Así que bueno, ese ha sido mi trayectoria. Ahora tengo un grupo de amigas, de esas que hemos trabajado juntas en escuelas, todas jubiladas, así que ahora ya tenemos más tiempo de compartir eh, eh, reuniones, aunque en este momento por la pandemia las tenemos suspendidas, pero creo que ya la semana que viene las reiniciamos. Así que no sé qué más puedo decir. Tus familiares que vinieron después, ¿por qué causa vinieron? ¿Por qué se... Todos, prácticamente la diferencia fue de un mes, 2 meses, pero sí, todos dejando atrás, sí, la España de Franco. Sí, sí. Así que... ¿Y, y qué cosas en tu casa, por ejemplo, recordás ahora mirando para atrás, ¿no? Como hacemos siempre con la memoria, ¿no? Pero ¿qué cosas recordás que tenga que ver con esa España que dejaron? Justamente la España que no querían recordar, ¿no? La España republicana, ¿no? La que querían recordar, digamos, perdón. Sí. Bueno, lo que yo recuerdo de la infancia, mi abuelo, al dejar la embajada, alquiló siempre propiedades, y eran propiedades de esos departamentos grandes, antiguos, que tenían muchos rincones. Así que nosotros siempre jugábamos ahí en los cuartos de maletas y todo. Y alguna rara vez entrábamos a la sala donde estaban las visitas. Pero luego comentaban en la mesa, si el resto de los días, cuando no había visitas así importantes, comíamos todos juntos, entonces yo escuchaba muchas cosas, así que ahí me enteré de quiénes habían acompañado, se hablaba mucho de María Teresa León, de de Alberti, ahora espera que Alberti, Sí. de Alberti, me confundía con el argentino. Totalmente diferente la ideología. Totalmente diferente la ideología, ya lo creo que sí. Así que, bueno, y personalidades de aquí también, como don Arturo Capdevila, sí, mucha gente, muchos socialistas. Y yo, mi primer trabajo recibida de maestra, me, me me invitaron, digamos, a trabajar en un instituto educativo, y ahí tuve el gusto de conocer a Víctor García Costa, un socialista con el cual, después de
40, 60 años me he vuelto a reencontrar por internet, por, así que bueno, nos compartimos muchos de estos mensajes de política, recordamos cuestiones políticas españolas, así que siempre estuvo un poco la cuestión de la guerra, si bien a mi papá le costaba centrarse en eso, pero sí hablaba de muchos personajes, a él le tocó llevar en la ambulancia desde España a Francia, no sé si dejarlo ahí en la frontera y luego pasó de otra manera, o lo alcanzó a llevar totalmente en la ambulancia al escritor Machado. Oh. Sí. Así que sí, lo teníamos bien presentes. Eso. Creo recordar que en ese momento no pudo pasar la frontera, tuvo que retroceder y después no sé quién alcanzó a transportarlo del otro lado donde murió al poquito tiempo. Así que don Antonio Machado muerto en el exilio. Así que, y bueno, y mi familia también muerta en el exilio, porque mi padre murió ni siquiera, yo digo esas cosas porque era una persona tan buena, que yo creo que no podría haber manifestado su alegría o se le prohibió la alegría de manifestarse contento, porque murió unos pocos meses después que Franco. Así que ni siquiera tuvo ese momento de satisfacción, yo creo que para no agregarle un acto malo, no malo, un acto que no se debe, un humano no se debe alegrar del dolor de otros, pero bueno, creo que se le privó de esa satisfacción. Así que, bueno, y mi mamá murió en el año 85, y así que bueno, la familia se ha ido reduciendo. Me queda una prima argentina, a mí me quedan míos, 2 hijas, 2 nietas, y bueno, y tengo sí, sobrinos por la parte canaria, tengo sobrinos, nietos muy adorables, la verdad que sí. Así que, bueno, mi familia actual, la mía personal también, lo que pasa es que tengo sobrinos, hijos de mi hermano en Bariloche, y hijos de mi hermana por acá cerca de mi casa, pero con sus quehaceres y sus ocupaciones nos vemos un poco menos. Sí me veo mucho con la familia de mi marido, así que... A ver, te llevo de nuevo a la infancia. A la infancia. A la infancia. Bueno, me imagino, vos dijiste 2 años y medio, te llevaron a Bélgica y viniste acá con 3 años. Sí. ¿Cómo te contaban o cómo te fueron contando? Porque imagino que vos no sabías en ese momento que te estaba yendo al exilio, que te estaba yendo de tu país y por qué te estaba yendo. ¿Te lo fueron explicando? ¿Cómo te Mira, contaron? creo había una cuestión de intuición increíble. Yo recordaba que me habían querido sacar una foto y muy chiquita, y que yo no me la quise sacar hasta que no tuviera una pulsera puesta. No había pulsera en ese momento, estábamos en Bélgica, y me pusieron un servilletero. Y cuando recolecto las fotos que tenía mi padre, un álbum tenía mi padre, un álbum tenía mi madre, veo la foto del servilletero y era en Bélgica, o sea que yo todavía tenía 2 años y ese recuerdo me quedó. Después en el barco, veníamos en el barco y un día nos cuentan algo así como que había otros barcos en el mar y hermanos y primos en el ojo de buey mirando el mar, o sea que era muy chiquita, pero entonces ya tenía una idea de que estábamos escapando de algo, no sé por qué, como una especie de sensación
de que dejábamos algo por fuerza mayor. Y bueno, de a poco, conversaciones, me fui enterando, sí, porque tu padre, porque en el ejército, porque cuando estaba en Madrid, porque de aquí no pasarán, y todas esas que se van comentando en la historia, me fui haciendo así como de una, no sé, como de un amor, como de un amor a esa tierra perdida, a esa injusticia. Había escuchado, sí, que yo no tenía partida de nacimiento porque mi mamá salió con nosotros en un pasaporte que le gestionó mi abuelo. Y entonces, claro, veníamos sin partida de nacimiento. Llegó el momento de ir a la escuela y, ay, ¿por qué esta niña no tiene partida de nacimiento para ir a la escuela? Bueno, esta niña no la tiene porque su papel se quedó en España. Entonces ya supe inmediatamente que un abogado amigo de mi abuelo, un abogado argentino, nos confeccionó una partida eh, supletoria. Y bueno, hasta que eh, no se terminó el régimen, creo que casi no se animaban a que yo la pidiera a España. Así que bueno, en el año 60, no, sí, efectivamente todavía estaba Franco, en el año 68, claro, yo quería ejercer y no tenía la ciudadanía. No la quería hacer la ciudadanía argentina porque no estaba, tenía que perder la española, hasta que de repente, bueno, se autorizó la doble y ahí sí, ahí me obtuve la ciudadanía doble. Recuperé la mía y obtuve la argentina. Así que bueno, yo creo que no había nada claramente establecido de que se hablara y nos instruyeran, pero fue una cosa muy natural. De las conversaciones supimos el cargo que había hecho el abuelo, que había tenido el abuelo, los libros que había escrito el abuelo, y bueno, todos esos comentarios iban conformando esa historia, que para mí, bueno, me ató mucho a España y al dolor de los españoles. Así que, bueno, O sea que era algo que se hablaba. era algo que se hablaba. Vos dijiste, por un lado estaba tu papá, que como que quería dejar atrás esa etapa, y Sí, por el otro lado estaba tu mamá, que bueno, por una cuestión también lógica de que toda su familia claro. en Sí, pero España, añoraba más, pero todos hablaban, digamos. No sí, era que... se hablaba, y ahora que me lo dices, mi papá hacía algunos comentarios que lo vinculaban con el ejército, porque por ejemplo, nos lastimábamos y él decía, bueno, hay que lavarse bien con agua y jabón, cepillar la herida, porque en el ejército no teníamos nada, no teníamos medicamentos, porque en el ejército curábamos de esta manera, porque a mí nunca se me infectó un soldado. Y entonces, bueno, esas cositas que se van comentando al pasar y que, bueno, fueron... ¿Y te daban pie a preguntar? O... Sí. Eh. No, dime. No, digo, te daban pie a preguntarle, a Claro, querer saber. sí, me daba pie a preguntar y querer saber, hasta que un día ya grande, yo pensando en que él acá no pudo ejercer porque tenía que hacer una reválida que le llevaba ponerse a estudiar, como él decía, aquí había muy buenos profesionales. Él tenía que volver a prepararse porque a lo mejor el nombre de una pinza o de un instrumental tendría en España un nombre diferente, y entonces él sabía su responsabilidad de tener que volver a estudiar para hacer una reválida. Entonces trabajó, primero entró como visitador médico en la empresa Nestlé,
y después de ahí subió a la oficina de asesoría médica donde publicaban revistas de medicina y él estaba encargado de seleccionar artículos para esa revista. Así que bueno, viendo que había perdido su título, le pregunté si al haber perdido bienestar económico, títulos, él llegó a trabajar con el doctor Marañón, y me miró y me dijo, hija, salvamos la vida, ¿te parece poco? Y bueno, ahí me dejó la enseñanza de su resignación y de su optimismo, porque él apostó a la vida aquí en la Argentina. Lo que sí en aquel momento nos decía que ningún comentario, ni político de España, ni político argentino, hiciéramos fuera de casa, porque estábamos viviendo en un país que nos había acogido y entonces que no entorpeciéramos y que no complicáramos situaciones. Así que eso también lo manifestó claramente. Así que son toquecitos de política anexos. Sí, dime. Cuando fuiste a la escuela, que contabas antes, cuando fuiste a la escuela, ¿había otras chicas o chicos que venían de España o de otros países, pero por temas políticos? O... No. Creo que no tropecé durante mis estudios, no tropecé con ninguna extranjera. Sí, después, sí, en ejercicio de la profesión he tenido alumnos, pero no de Europa, más bien de los limítrofes. He tenido peruanos, bolivianos, paraguayos, pero españoles o alemanes, europeos, no. Así que, y bueno, lo que me pasaba a mí de pequeña, que con mi acento que lo conservaba, me decían gallega, y yo creía que eso era tremendo. Entonces ya empecé a mezclar el criollo con el español, y una risa porque mis hijas chiquitas, cuando empezaron la escuela, una de ellas, sobre todo de muy buen oído, me decía, a ver mamá, ¿cómo dices zapato? Entonces yo decía, zapato, y ya ella sabía cómo era la ortografía. Así que bueno, en familia sí, en familia llegué a conservarlo, el habla. En familia sí, bien española, fuera de casa, mezcladito. ¿Por qué te parecía tremendo que te digan gallega? Porque escuchaba esas cosas de gallego bruto, gallego esto, y no tenía noción de lo que era, y si hubiera sabido lo bella que era Alicia, hubiera dicho ya mucha honra. Claro. Sí, así que sí, eran esas cosas de chicos que parecía que se lo decían a uno por molestar. Sí, así que pero bueno, sí, claro, tantos años de vida en Argentina, uno se pierde un poco. Lo que pasa es que muchas veces digo palabras muy, muy, muy españolas, se me quedan mirando y me dicen, ¿y eso qué es? Y digo, bueno, por ejemplo, imperdible. Imperdible es lo que aquí es el alfiler de gancho. Entonces Claro. tengo que ir traduciendo palabras que de repente uso, y mis alumnos por ahí me miraban sorprendidos, y entonces yo les decía, bueno, cuando no entiendan díganme, porque me pasa eso, que digo muchas palabras. Por ejemplo, tenía un alumno que decía muy malas palabras o se peleaba, y yo decía, no digas eso. ¿Y cómo tengo que decir? Bueno, no me fastidies, tienes que... A cada rato decía, profe, este chico me está fastidiando. Así que bueno, incluía un poco el habla española en
en momentos así de clase sin darme cuenta. Así que creo que muda no me quedé, ¿verdad? No, No. no. ¿Y la carrera que elegiste, Sí, cómo la carrera que lo elegí, relacionas con tu vida? la carrera que yo no sé, no sé cómo relacionarlo. Lo que sí sé es que desde pequeña ya jugaba a la maestra. Todos mis muñecos tenían un cuadernito, yo tenía un pizarrón. Yo envidiaba a la hija de la portera porque vivía en un establecimiento donde había bancos, pizarrones grandes y borrador. Así que yo supe de entrada lo que quería hacer. Y después el profesorado de Historia y Geografía sí fue curioso mi pertenencia al profesorado, porque yo quería letras. Empecé en la Facultad de Filosofía y Letras. Ahí, hermosa facultad, pero aquí que me puse de novia, me casé y ahí quedó ese primer año cortado, que además fue un año complicado porque me pescó la revolución del 55 en plena salida de la facultad, así que sí, accidentado. Y después, bueno, en el 59 me casé y una vez que empecé con la historia de mamaderas, pañales y todo, yo sabía que me faltaba algo. Yo decía, me falta algo. Y había un profesorado en la zona de San Martín, donde vivía mi suegra. Entonces dije, bueno, esta es la oportunidad. El profesorado no tenía letras, pero tenía historia y geografía. Y yo decía, la historia se conecta con la literatura, porque cada autor siempre refleja un poco su momento histórico en los libros. Así que dije, me va a gustar. Y me gustó. Y cuando tenías que dar algo de España, ¿cómo hacías? ¿En una escuela tenías que trabajar algún contenido que tuviera que ver con España? ¿Qué te pasaba? Sí, ahí me dedicaba plenamente a hablar de lo que era una dictadura, de lo que era un avasallamiento de un gobierno legalmente constituido. Así que bueno, ahí me explayaba sin decir cuál era mi orientación, pero se podía entender. Sí, porque viste, que no, sí, reflexionen, chicos, ¿está bien o está mal? Hay un gobierno de esta manera y se lo saca por la fuerza. ¿Está bien o está mal? Así que con esas cuestiones en todo, hasta cuando me tocó dar historia argentina, también hacía las mismas reflexiones. ¿Qué es lo adecuado? ¿Qué es una democracia? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Así que bueno, aproveché bastante. Y en una de las escuelas secundarias que trabajé antes de jubilarme, mi director, un encanto, un chico joven, más o menos de la edad de mis hijas, pero un encanto de persona, socialista del socialismo de aquí, de Alfredo Palacios, al que yo tuve también en esas conversaciones de familia. Llegué a conocerlo así a la distancia y durante muchos años guardé la tarjeta que dejó él en el velatorio de mi abuelo, una tarjeta dando el pésame, que para mí era un tesoro, esa tarjeta de Alfredo Palacios. Sí. Perdón, esto es horrible, pero falta un minuto, entonces tenemos que salir y volver a entrar. Perfecto. ¿Está bien? Con Bien. el mismo enlace apretás y entramos de nuevo. Sí, igual. Perfecto. Me queda el enlace puesto. Ahí nos vemos. A ver, ahí va. Nos vemos.